Un hombre decide dar un paseo en un bote. Sale del muelle con dirección este y avanza 8 millas. Se detiene en una primera boya y luego avanza hacia el noreste hasta la boya ubicada a 8 millas al este y 6 millas al norte. Ahí está la coordenada 8,6 de la primera boya de donde partió. Es posible calcular a qué distancia se encuentra ese hombre en el bote hasta el muelle. En sí, esta operación o este ejercicio requiere visualizarlo. Aparte del texto que acabamos de leer, vamos a graficarlo para tener una mejor idea de qué se trata el ejercicio. Imaginémonos el océano, ahí está el muelle y ahí está el hombre en el bote. Volvamos a leer. Sale del muelle con dirección este, hacemos con líneas discontinuas rumbo al este, donde se encuentra una boya. Recorrió en ese momento 8 millas. Luego se detiene en esa boya, la primera boya, y avanza hacia el noreste, al norte y al este, es decir, diagonalmente entre el norte y el este, hacia el noreste. Avanza 8 millas para el este y 6 millas al norte, por eso se refiere a noreste. Las coordenadas serían 8,6. Recordemos que partió desde la primera boya. ¿Será posible calcular a qué distancia se encuentra el hombre del muelle? Bienvenidos a Matemáticas, queridos estudiantes. Esta ocasión dedicaremos nuestra clase a la británica Charlotte Angus Scott, que nació el 8 de junio de 1858 y falleció el 10 de noviembre de 1931. A pesar de que nació en la colonia británica, en ese entonces, si ustedes revisan algo de la historia, era prohibido que las mujeres ingresen a las universidades. Se tenía el concepto que las mujeres solo servían para tener hijos y cuidar un hogar. Miren lo que sucedió. Cuando se iba a graduar en la famosa Universidad de Cambridge, allá en Inglaterra, había una especie de, como nosotros llamamos, la tesis, es decir, el último examen que tenía que rendir. Ese examen se llamaba Mathematical Tripos. En ese examen se reconocía la excelencia en matemática de todos los futuros graduados de la universidad. Cuando el presentador estuvo leyendo los nombres de los 10 mejores estudiantes, se saltó el nombre de Charlotte a propósito, pero el público gritó: Scott, 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 porque nuestra querida Charlotte había ocupado entre los 10 el octavo mejor lugar. Eso era histórico. Eso logró que a partir del año siguiente se permita que ingresen las mujeres en la lista de ese concurso Mathematical Tripos. Aunque miren lo que pasaba. En ese entonces, cuando aceptaron eso, tuvieron que cambiar las listas, a los varones en una lista y a las mujeres en lista aparte, y a ellas no les daban el mismo reconocimiento o los honores que recibían los varones. Sin embargo, ya se sembró la semilla de que tanto la mujer como el hombre tienen la misma capacidad de razonamiento, de discernimiento, de aprendizaje. La admisión, la aceptación que las mujeres ingresen no llegaría hasta el año de 1948, 17 años después que falleciera Charlotte. Ella era una de las mejores matemáticas y tuvo que trasladarse a Estados Unidos, donde se le permitió ejercer una cátedra. Bien, en homenaje a ella va esta clase. Hoy veremos suma y resta de vectores por uno de los métodos, el método del polígono. Esta clase es sumamente sencilla. Cuando tenemos más de 3 vectores, ya vimos que con 2 vectores es fácil sumar, se forma un triángulo, pero si tenemos más de 3 vectores, podemos sumarlos o restarlos utilizando este método, el método del polígono. Consiste en dibujar los vectores uno a continuación del otro, es decir,
el extremo de un vector va a ser el origen del siguiente vector. Normalmente se suele decir cabeza con cola, es decir, la cabeza de flecha del vector va a unirse con la cola del siguiente vector, ¿ok? De tal manera que se forme este origen extremo y a la vez se van formando los polígonos. Cada vector debe conservar el módulo, su dirección y sentido. No podemos cambiar nada de esas tres características. El vector resultante va a ser el que logre unir el origen, es decir, el inicio del primer vector, con el extremo del último vector, la cabeza que se menciona, la cabeza de flecha del último vector. De esta forma, como lo dijimos, cuando empiece usted a graficar, se le va a formar un polígono. Estudiantes, grábense esto, un vector no es un número. Normalmente un vector representa una fuerza, una distancia, tiempo, pero eso es una representación. Cuando usted lleve un vector al plano cartesiano, dejará de ser un sencillo número, se convertirá en un par cartesiano para poder graficarlo. Tengan muy presente esto para lo que viene. Vamos a imaginarnos un plano cartesiano.